Queridísimo Mario Maldonado, te mando un gran abrazo. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Querido Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti al auditorio. Oye, cuéntanos un poco al respecto del tema de las Afores, el presidente López Obrador, lo que terminó sucediendo en Hacienda. Pues sí, la verdad es que fue un tema que generó rupturas, desavenencias en la Secretaría de Hacienda, esta decisión pues unipersonal del presidente Andrés Manuel López Obrador de cambiar, de hacer esta reforma al sistema de pensiones mexicano que tiene muchas cosas positivas para los trabajadores, como que se reduzcan las semanas de cotización de las 1,250 a 750 semanas, eso es algo positivo. También los patrones, los empresarios van a aumentar gradualmente pues el pago que hacen a las Afores, a las pensiones de los trabajadores mexicanos, hasta llevarlas a cerca del 15%, más o menos de un 6.5% que tenemos actualmente. Es decir, esto es positivo por completo para los trabajadores, donde había el tema en donde no coincidían, mira nada más, no coincidían las Afores, por supuesto que son las más afectadas con el tope a las comisiones que cobran, pero tampoco estaban de acuerdo ni en Hacienda, el encargado de ver todo este asunto del tema de las pensiones, que por cierto pues terminó renunciando, y ahorita vamos a entrar en ese tema, pero tampoco estaban de acuerdo el regulador del sector, que es la Comisión Nacional de el Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que también estaba pues inmiscuida, por supuesto, en toda esta reforma que se hizo al sector. Y entonces lo que sucedió es que lo que buscaron hacer con el presidente es que no se toparan las comisiones. Lo que mandó el presidente López Obrador es decir, a ver, vamos a revisar 3 países, Estados Unidos, Chile y Colombia, cómo está su sistema de pensiones, cuánto cobran las Afores, las administradoras de los fondos para el retiro a los trabajadores por gestionar su dinero, sus pensiones, y vamos a hacer un promedio, y ese promedio es el que va a funcionar para México. El asunto es que pues tienen sistemas pensionarios completamente distintos al de México, y este tope que les quieren poner de 0.56%, cuando el actual, digamos que la tasa que cobran con las comisiones que tienen actualmente de 0.80%, es una baja pues bastante considerable, bastante drástica. Y más que la baja en sí, porque pues habrá quien me diga, bueno, a ver, las Afores están por mucho tiempo, se quedaban jugosas ganancias por las comisiones y el manejo de los fondos de los trabajadores. Ok, puede ser un argumento válido por parte del gobierno y de los trabajadores que se reduzcan. Ya había un acuerdo para que se redujeran las comisiones hasta llevarlas por lo menos al 0.70%, que es más o menos los estándares internacionales, no necesariamente el promedio de 3 países solamente. Y el asunto es que terminó reventando todo porque el presidente dijo, bueno, ok, tal vez vamos a revisar ese tema, puede ser que cambie, que no se ponga un tope, porque poner un tope es regresar a este asunto del control de precios, es una medida regresiva por completo, y por eso no estaba de acuerdo ni Hacienda, ni la CONSAR, ni las Afores, ni prácticamente nadie que sí sabe del sector, que sí sabe de cómo funcionan los sistemas de pensiones. Y el presidente, cuando se enteró que ya se había subido la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando ya organizaciones internacionales de fondos de pensiones criticaban la medida de ponerle un tope a las comisiones, el presidente pues básicamente reventó, explotó y dijo, bueno, pues si se está configurando un frente común contra mi iniciativa, porque esta iniciativa la propuso el Ejecutivo, pues entonces pasa como yo la mandé. Le pidió a los legisladores de Morena que la pasaran express, todavía la pasaron el año, en el periodo ordinario de sesiones del año pasado, y finalmente entró ya en funcionamiento este 1 de enero del 2021. Lo que llama la atención aquí es que, por un lado, el que se encarga de ver en la Secretaría de Hacienda todo este asunto de las pensiones, el encargado de la unidad de seguros, fianzas y pensiones de Hacienda, pues terminó renunciando el señor Noriega Curtis, y dijo entre a sus cercanos pues que no estaba de acuerdo con la medida del presidente López Obrador, y que además de todo no se había sentido apoyado por el secretario de Hacienda, por Arturo Herrera, que era su jefe hasta el 31 de diciembre del 2020, y entonces terminó tirando la toalla y dejando pues la Secretaría de Hacienda. Todavía no se sabe quién va a sustituirlo, pero
lo cierto es que la decisión unilateral, el decreto del presidente López Obrador, que además le exigió a los legisladores de Morena que pasaran fast track su iniciativa para regular las comisiones de las Afores, pues terminó generando una ruptura en la Secretaría de Hacienda, y pues allí dicen, incluso en la CONSAR también, mi querido Luis, que no hubo un respaldo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a este asunto de querer topar las comisiones, y no por ayudar a las Afores, sino porque es una medida regresiva que más o menos dibuja un control de precios, el cual pues no tenemos desde los años 70 en México, por ejemplo. Pues totalmente, o sea, una regresión preocupante y pues que ha puesto ahí alarmas, ¿no? El problema es que este asunto tan visceral en donde gana la emoción, pues te termina por fregar negociaciones que son bien complejas. Ese tejido fino de repente de un manotazo, pues se va al caño, querido Mario. Pues sí, ese es el problema. Llama la atención la forma en la que el presidente López Obrador, sin ser un especialista, por supuesto que no lo es, ni en el tema financiero, ni en el tema de la banca, ni en el tema de las Afores, ni en los sistemas de pensiones, pues él cree que es la medida más razonable hacer un promedio de 3 países que no tienen sistemas de pensiones como el de México, pero ponerlos como ejemplo y con base en eso sacar los promedios en los que de los que las comisiones que tienen que cobrar las Afores. Yo creo que sí se tendría que reducir la comisión, a lo mejor habían sido abusivas las Afores en el cobro de las comisiones por manejar los recursos de los trabajadores, que finalmente pues es mucho dinero el que están gestionando estas administradoras de fondos para el retiro, pero no necesariamente con un tope, poniendo un tope a las comisiones, porque eso prácticamente no sucede en ningún país, porque no deja la libre competencia que funcione como tal, y contra eso se pronunció la Comisión Federal de Competencia, que se encarga precisamente de emitir opiniones en pro de la competencia, la competitividad de los sectores económicos. Uno de estos pues es el de las Afores, pero el presidente, digamos que muy a su estilo, se enrabietó y dijo, bueno, pues si hay un frente común contra mi iniciativa, ahora va porque va así como yo la mandé. Y yo no sé si van a quebrar Afores, si se va a concentrar más el sector, que se ha venido concentrando. Actualmente solo hay 10 Afores que funcionan en el sistema mexicano, y pues pase lo que pase, yo tomo las decisiones y va porque va. Y lo que llama la atención también es que dentro del propio gobierno, en el caso de la Secretaría de Hacienda, pues ni siquiera hubo cohesión para defender una u otra propuesta. Prácticamente le dejaron la vía libre al presidente de tomar esa decisión, aun cuando él pues no es absolutamente un experto en estos temas financieros, o técnicos o de pensiones. Entonces, eso creo que es lo preocupante, pero es el sello de la casa, ¿no? Así se toman las decisiones en la 4T. Mil gracias, querido Mario, te seguimos en tu red, ¿cuál es? En mi cuenta de Twitter, @MarioMal, y en la cuenta @el CEO, con toda la información financiera. Un abrazo, mi querido Luis, muy buenos días. Va de vuelta y lo mejor para el 2021, Mario Maldonado.